Caminando con el hermano Bertil. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, espero que todo esté bien. Cuando el apóstol Pablo llegó a la gran ciudad de Éfeso para allá plantar iglesias y abrir una obra misionera, él se encontró con 12 personas que dijeron que eran creyentes. Habían sido discipulados por Apolos, que había estado allá antes de Pablo. Bueno, yo creo que Pablo se puso contentísimo pensando que estos 12 discípulos podían ser para gran ayuda y apoyo para abrir una obra nueva en Éfeso. Y él tiene una pregunta muy urgente y muy directa. Y esa pregunta revela verdaderamente quién era Pablo y cómo él pensaba. Él no preguntaba a ellos, ¿tienen ustedes un salón donde podemos congregarnos? O le preguntaba, ¿saben tocar algún instrumento y cantar bien? No, tampoco. No preguntaba, ¿tienen ustedes alguna preparación teológica en una otra forma por un instituto bíblico o algo así en ese estilo? No preguntaba eso tampoco. No preguntaba tampoco sobre su vida. Él tenía una pregunta urgente y directa. Y esta pregunta pocas o muy raras veces se escucha hoy y a veces carece directamente de su existencia. Él preguntaba, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Pablo tal vez sospechaba que no había recibido el poder del Espíritu Santo, porque estos 12 discípulos no habían producido absolutamente ningún movimiento en Éfeso. Sospechaba que estaba muerto todo eso y por esa razón dirigía esa pregunta a él. Esa pregunta tal vez muy raras veces se escucha hoy, como dije. Tal vez alguien te ha preguntado eso. Él pensaba y había escuchado cómo el Espíritu Santo había caído en Jerusalén y los 120 fueron bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Había escuchado también cómo este mismo Espíritu había caído sobre los creyentes en Samaria y cómo cayó el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Y él mismo tenía un muy fuerte que recibió el Espíritu Santo cuando Ananías había impuesto sus manos sobre él. Desde que cayó el Espíritu Santo en Jerusalén hasta esta fecha había pasado 23 años, pero sabía que la promesa de Jesús estaba en vigencia y está en vigencia también hoy en día. Este bautismo del Espíritu Santo era para él muy necesario. Hay muchos hoy en día que no saben que existe el Espíritu Santo. Estos discípulos preguntaron, eso no sabíamos que existía eso del bautismo del Espíritu Santo. Nadie nos ha hablado eso. ¿Sabes algo sobre el Espíritu Santo? ¿Se habla desde el púlpito en tu iglesia algo sobre el bautismo del Espíritu Santo? ¿O carece esa enseñanza totalmente? ¿O hay los que reciben la promesa o el Espíritu Santo y su bautismo con sus dones en tu iglesia hoy? ¿Están los dones en función en tu congregación? ¿Hay lugar para el Espíritu Santo? ¿Sabe que el apóstol Pablo llegó a saber que estos discípulos habían sido, enseñados según la enseñanza de Apolos y habían sido bautizados según el bautismo de Juan Bautista?
Entonces Pablo enseñó bien la palabra del Señor y el bautismo como el Señor Jesucristo había enseñado, y bautizó a ellos en las aguas, y tenía entonces la seguridad: estos 12 ya son de Cristo, pertenecen al Señor Jesucristo, son renacidos, lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Esto es el principio fundamental para seguir adelante. Y después impuso él sus manos sobre ellos, y cayó el Espíritu Santo sobre ellos, y comenzaron a hablar en lenguas nuevas, y también profetizaban. Recibieron dones espirituales allá en Éfeso. Era exactamente la misma experiencia que Jesús necesitaba para iniciar su ministerio. Después de su bautismo, se descendió el Espíritu Santo sobre él. Era lo mismo con los apóstoles en Jerusalén. Para iniciar la obra de evangelizar el mundo, tenían que ser bautizados con el Espíritu Santo primero. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esta promesa está totalmente en vigencia, esa exigencia está totalmente en vigencia, lo mismo hoy como en ese tiempo, por supuesto. Y vemos también cómo Pablo mismo tenía que recibir esa bendición desde lo alto para comenzar la obra en Éfeso. Ahora comenzaron a evangelizar. Ahora comenzó el avivamiento en Éfeso. Allá los endemoniados aparecieron y fueron librados. Allá los hechiceros fueron librados de su doctrina y sus cosas. Allá había un movimiento que tocaba prácticamente a toda la ciudad. Todo fue diferente con el Espíritu Santo y su bautismo. Mi amigo, tal vez no has experimentado el bautismo del Espíritu Santo, o tal vez hace mucho, pero no está con vida. Pero tiene que buscar la renovación de andar en el Espíritu. Sed llenos del Espíritu Santo, escribe el apóstol Pablo en la iglesia en Éfeso. Tenían que actualizarlo permanentemente. Con el Espíritu Santo, la Biblia es un libro diferente. Con el Espíritu Santo, la oración es un placer. Tú tienes sed de orar al Señor. Con el Espíritu Santo, la obra es diferente. Se salva almas. El poder de Dios se manifiesta para milagros y prodigios. Con el Espíritu Santo hay avivamiento. Mi amigo, busca el poder del Espíritu Santo. Comienza a pedirlo ahora. Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Señor, deje que el Espíritu Santo caiga sobre los siervos en mi iglesia. Señor, manda tu poder sobre toda la congregación. Queremos ser usados en las manos de Dios. Mi amigo, la promesa es para ti también. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?, dijo Pablo. Y yo digo lo mismo. Que el Señor te bendiga ricamente.